Bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de prueba de hipótesis para dos medias con muestras independientes. Los requisitos principales son muy parecidos a los anteriores. Nos exigen que tengamos muestras aleatorias e independientes para realizar el trabajo. Las muestras deben ser mayores a 30 o iguales a 30 para que se cumplan los postulados del teorema del límite central y asegurar que la distribución de las diferencias de las medias sea normal. O en todo caso, las poblaciones deben ser normales. Ya saben que para definir si son normales o no, muchas veces basta con frases como no existen datos atípicos, que la población no es muy sesgada o que es casi simétrica. El estadístico de prueba será, bueno, en este caso es un poco más largo de encontrar. Los estadísticos de prueba dependen de algunas condiciones, como por ejemplo, si se conoce o no se conocen las desviaciones estándar poblacionales o varianzas poblacionales. Si el caso fuera de que se conocieran las varianzas poblacionales o desviaciones estándar poblacionales sigma 1 y sigma 2, pues entonces utilizaremos z como estadístico de prueba y calcularemos con esta fórmula este estadístico. Si no se conoce ni sigma 1 ni sigma 2 o basta que una de ellas sea desconocida, entonces nos vemos con otra disyuntiva. Debemos determinar si asumimos que las dos varianzas son iguales o no lo son. Para ello haremos uso de una pequeña prueba de hipótesis y definiremos cuál de estas dos opciones es la que se puede asignar al caso que estamos resolviendo. Si fuera el caso de que no conocemos sigma 1 ni sigma 2 y asumimos que son diferentes, entonces el estadístico de prueba es t y se calcula con esta fórmula. Como trabajamos con t, requerimos de grados de libertad que se van a calcular con esta fórmula, y en el caso de que nosotros asumamos lo contrario, es decir, no conocemos sigma 1 ni sigma 2, pero sin embargo asumimos que son iguales, entonces usaremos una fórmula como esta para encontrar el estadístico de prueba t, en el que es necesario calcular una varianza conjugada, conjunta o agrupada con esta fórmula, y los grados de libertad dependerán de esta otra fórmula. De hecho, hay que tener en cuenta que todas estas fórmulas funcionan muy bien si la muestra es mayor de 30 o igual a 30, es decir, tenemos una muestra grande. Pero, ¿qué sucede si la muestra es pequeña? Una de ellas, por lo menos. Entonces, la exigencia es que las poblaciones deben ser normales. Las poblaciones pueden ser normales o reconocidas como normales si encontramos frases como no existen datos atípicos, las poblaciones no son muy sesgadas, las poblaciones son casi simétricas o los datos siguen una curva normal, que también aparece por ahí en algún ejercicio. Bien, veamos los métodos y condiciones si se trata de intervalos. Si se trata de intervalos de confianza, se aplican las mismas restricciones o condiciones. Si se conoce o no se conoce sigma, sería la primera condición. Si se conoce, la fórmula del intervalo se resuelve con esta. 2. Si no se conoce sigma 1 ni sigma 2, o alguna de ellas no se conoce, entonces vamos a la disyuntiva de asumir si podemos tener varianzas iguales o varianzas diferentes. Si asumimos que son varianzas diferentes, la fórmula de intervalo viene a ser esta, ¿sí? Y los grados de libertad se calculan con estas fórmulas. Si asumimos que son diferentes las dos varianzas que no conocemos, entonces la fórmula es esta. Igualmente tenemos que calcular SP al cuadrado, la varianza agrupada, y los grados de libertad con esta otra fórmula. Se aplica la misma restricción respecto al tamaño de la muestra. La muestra debe ser grande para aplicar cualquiera de estas fórmulas, más si la muestra es pequeña, entonces debemos buscar la manera de probar que las poblaciones son normales. Bueno, si tenemos los datos, haremos un cálculo de cuartiles y determinaremos si la población es normal. Si no, buscaremos frases como estas en el enunciado para determinar que podemos asumir que la población o las poblaciones son normales. Ejemplo número 1. Desarrollemos entonces la solución a este ejemplo en el que nos plantean que una empresa de la fabricante de ladrillos trata de estimar si existe alguna diferencia entre las plantas que ellos tienen en Los Olivos y Caraballo. Dice que se toman una muestra de 70 días en cada planta y se obtiene una media muestral de 7.3 mil ladrillos por día en Los Olivos y de 7.7 mil ladrillos por día en Caraballo. Las desviaciones estándar poblacionales en cada fábrica son 1,05 y 2,01 respectivamente. Al nivel de 5% se puede afirmar que se cumplen las sospechas.
Es decir, que existe una diferencia significativa entre estas dos fábricas. Bien, veamos. Lo primero es, como siempre, plantear la hipótesis que está en juego dentro de este ejercicio. Nos piden averiguar si existe una diferencia significativa entre la producción de las dos fábricas. Eso se simbolizaría de la siguiente manera. Media de los olivos diferente a la media de Caraballo. Bien, para nosotros esta es una hipótesis alterna. La hipótesis nula, por tanto, dirá que son iguales. Entonces se impone que digamos que es una prueba de dos colas. Los datos que tenemos nos ayudarán a determinar cuál es la fórmula y estadístico que utilizaremos. Dado que conocemos sigma 1 y sigma 2, es decir, la desviación estándar de los olivos y la desviación estándar de Caraballo, entonces podemos optar por usar la primera de las fórmulas, dado que conocemos sigma 1 y sigma 2. Entonces la fórmula que se impone es esta y el estadístico de prueba será z. Bueno, los cálculos que tenemos ya nos pueden permitir el cálculo del estadístico de prueba, no sin antes establecer la regla de decisión. La regla de decisión, al ser una diferencia de medias en H1, nos dará la oportunidad de trabajar una prueba de dos colas. Alfa 0,05 dividida entre ambas colas nos dará el estadístico valor crítico que corresponde a cada una de estas colas. Ya saben que 0,025 se encuentra en la tabla como 0,0250, lo que nos permitirá construir el estadístico valor crítico con 1,96 y 0,006 en la parte superior, por lo que z deriva en ser menos 1,96 al lado izquierdo y 1,96 positivo al lado derecho. Esta es entonces nuestra regla de decisión. Las zonas de rechazo, las rojas, y las zonas de aceptación, la del centro. Por lo tanto, la regla de decisión dirá H0 si rechaza si z es menor o igual que menos 1,96 o si es mayor o igual a 1,96. Hecha la regla de decisión, trasladamos los datos a la fórmula y expresamos lo siguiente. La diferencia de las medias muestrales, pues ya la tenemos acá, 7,3 de los olivos menos 7,7 de Caraballo. La diferencia de las medias poblacionales se hace cero, ¿por qué? Porque ustedes saben que la hipótesis nula dice que son iguales. Y como ya tenemos entendido que cuando iniciamos una prueba de hipótesis, nosotros ya tenemos la suposición de que H0 es verdadera, entonces al ser iguales, la diferencia será cero. Y por eso consignamos 0 en la fórmula. Bueno, resolviendo esto, tenemos que el estadístico de prueba nos resulta en menos 1,476, valor que se ubica justo debajo del área de aceptación, fuera del área de rechazo. Entonces nos queda aceptar H0 como verdadera y H1 correspondería a ser falsa. Es H1 lo que queríamos probar, así que tendremos que decir que no existe evidencia muestral suficiente para probar que exista diferencia en la producción entre las dos fábricas, la de los olivos y Caraballo. Pasemos a ver el método del valor P para solucionar este ejercicio. Ya saben que en el método del valor P calculamos el Z con los datos muestrales y una vez que tenemos los datos muestrales y reconociendo que la prueba es a dos colas, vamos a la tabla de los Z a buscar el valor P. Bien, entonces tomamos las dos primeras cifras de nuestro Z obtenido y tomaremos 1.4 para ingresar a nuestra tabla de los Z. 1.4 al lado izquierdo y el 8 restante arriba nos dará por solución un valor de P que se ubicará en la tabla y nos dará 0,06944. Si fuera una prueba de una cola, este sería el valor P, pero trabajamos una prueba de dos, así que por ser una prueba de dos colas, multiplicamos por 2 el valor obtenido y obtendremos recién el valor P. Comparar el valor P con alfa nos hará decidir si rechazamos H0 o no. En este caso, el valor P es mayor a alfa, por lo tanto aceptamos H0 como verdadera, y bueno, H0 es verdadera, falso es H1 y llegaremos a la misma conclusión de la anterior diapositiva.
Señores, este es el método del valor P aplicado a una prueba de dos colas.